Iniciación a las aperturas. No voy a intentar impartiros un tutorial completo de aperturas, todo lo contrario. Aperturas hay cientos, miles con sus variantes, pero sí que os voy a comentar unos cuantos principios básicos en la apertura. Por ejemplo, el dominio del centro. Empezamos la partida con blancas, por ejemplo, con E4 y vamos a suponer que las negras juegan B6. Pues bien, si las blancas juegan D4, ya podemos ver cómo con los dos peones que han desarrollado, las blancas están dominando el centro y posibilitando que otras piezas, como pueden ser los alfiles, la dama, caballos, se desarrollen sin ningún problema. Es decir, dominio del centro, buscar espacios. Si pensamos con las negras y las blancas nos hacen E4 y con negras jugamos E5, fijaros que ya el movimiento de 4 ya no es como antes, puesto que las negras me pueden comer ese peón y ya no dominamos el centro, pese a que ahora las blancas puedan recuperarlo comiendo de dama. Pero ya aquí la cosa ha cambiado. Las negras, por ejemplo, pueden jugarnos caballo C6 y ya nos están amenazando a la dama, tenemos que quitarla y las blancas están en ese caso perdiendo tiempos en la apertura. Seguimos. E4, E5. Es conveniente no mover muchos peones de inicio e ir desarrollando piezas, por ejemplo, caballos, alfiles, por parte de blancas y por parte de negras. De esta manera, caballo F3, fijaros que no vamos a la columna H, y en el caso de que fuera el caballo de B el que moviéramos, tampoco vamos a la columna A, sino que vamos siempre hacia el centro. Las negras igual. Fijaros, las blancas han movido a F3 y nos amenazan al peón de E5. ¿Qué hacemos con negras? Desarrollamos el caballo hacia el centro y protegemos al peón. ¿Cómo pueden seguir las blancas? Pues lo que os comentaba, desarrollando piezas tales como caballos, alfiles y las negras algo parecido. Ahora podemos hacer enroque con blancas. Con el enroque protegemos al rey y la torre de H1 la llevamos hacia el centro. ¿De acuerdo? Las negras ahora no pueden hacer enroque, ya que tienen el caballo en G8, pero pueden desarrollarlo. Ahora las blancas pueden hacer lo propio con el caballo de B1 y las negras completan el desarrollo también con el enroque corto. Fijaros, hemos movido solo un peón. Hemos desarrollado caballos por parte de blancas y de negras hacia el centro, alfiles y enroque. Otra idea básica. Imaginaros que empezamos con D4, las negras responden con D5, ahora caballo C3, las negras caballo F6, hasta ahí todo normal, pero ahora las blancas hacen caballo B5. Pues bien, vamos a acostumbrarnos a no mover en la apertura dos veces la misma pieza, porque esto implica, en la mayoría de las ocasiones, perder también tiempos. Porque si ahora las negras hacen A6 o C6, nos obligan a retroceder con el caballo, puesto que si no lo vamos a perder con blancas. Entonces, el caballo retrocede y las blancas ahora han perdido un tiempo en la apertura y son las negras las que llevan la iniciativa. Si las negras juegan alfil F5, llegamos a la conclusión de que las negras han desarrollado dos piezas y dos peones, frente a las blancas que solamente tienen un caballo y un peón. Para terminar, comentaros que no es bueno desarrollar las damas demasiado rápido en las partidas. Eso por un lado. Si por ejemplo hacemos una apertura normal, E4, E5, y las blancas juegan dama H5, esto no es una buena manera de empezar. ¿De acuerdo? Las negras pueden jugar perfectamente caballo C6 y con ese caballo defienden a este peón que está amenazado por la dama. Pero lo que quería comentaros es que si ahora las blancas juegan alfil C4 y plantean el jaque mate pastor,
de la dama y el alfil, lo que tenemos que hacer por otro lado en las aperturas es fijarnos, bueno, en las aperturas y en cualquier momento de la partida, fijarnos siempre lo que nos acaban de mover, darnos cuenta de los planes que están preparando los contrarios, el contrario, ¿de acuerdo? Han movido el alfil aquí, entonces con el alfil y con la dama que ya estaba desarrollado nos están amenazando al peón de F7, nos están amenazando mate. ¿De acuerdo? Entonces, jugar caballo F6 no aporta nada, nos hacen jaque mate. Con el caballo amenazamos la dama, pero nos dejamos mate. Lo que hay que hacer ante estas situaciones es defender al peón de F7, por ejemplo, podemos jugar con la dama aquí a E7, ahora las blancas desarrollan, por ejemplo, caballo C3 y con negras jugamos, fijaros, caballo F6, atacamos a la dama y ahora las blancas tienen que mover esa dama, tienen que perder un tiempo y por lo tanto ese movimiento inicial de dama no ha sido bueno. Pero por otro lado, recordar, hay que darnos cuenta, intentar fijarnos de los planes que está preparando el contrario. Notación en ajedrez. La notación en ajedrez, lo voy a explicar fácil, es la manera de apuntar una partida, los movimientos de una partida en un papel. ¿De acuerdo? En los tableros veis que tenemos letras y números. Entonces, cada cuadro de los 64 que tenemos tiene unas coordenadas. Por ejemplo, esto sería B2, esto sería D3, F4, G5, E6, C7, A8. Digamos que ese es el cuadro o los cuadros a los que cualquier pieza pueden llegar. Pero ¿cómo indicamos qué piezas movemos? Muy sencillo. Si hablamos del rey, dama, torre, alfil o caballo, tenemos que indicar la inicial de cada uno de ellos. Es decir, si movemos el rey, sería R mayúscula, la dama D mayúscula, la torre T mayúscula, el alfil A mayúscula y el caballo C mayúscula. Los peones no hace falta ponerles la P de peón, sino que únicamente indicamos el sitio donde llegan. ¿De acuerdo? Con el ejemplo lo vais a ver muy sencillo. Si movemos el rey a F2, su movimiento sería R mayúscula, F2. Si movemos la dama a E1, su movimiento sería D mayúscula, E1. Si movemos la torre, por ejemplo, a C6, sería D mayúscula, C6. Si movemos el alfil a A3, su movimiento sería A mayúscula, A3. Y si movemos el caballo, su movimiento sería C mayúscula, B3. Y por otro lado, si movemos el peón de E2 a E4, simplemente ese movimiento se escribiría con E4. Y si movemos el otro peón, sería H4. ¿Cómo se apunta el jaque? Primero va el movimiento T mayúscula de torre B8, jaque. Y el jaque se expresa con un más. El jaque mate, primero el movimiento, en este caso T mayúscula B8, y como es jaque mate, dos máses, más. ¿Cómo expresamos cuando una pieza come a otra? Lo vamos a ver con tres ejemplos, muy fácil. Si por ejemplo con la dama comemos este peón de B4, simplemente indicamos la pieza con la que movemos D mayúscula y luego el hecho de comer se indica con un por B4. ¿De acuerdo? Si es la torre la que quiere comerse al caballo, sería T mayúscula por E2. No indicamos en ningún caso si comemos un caballo o un peón, simplemente en qué cuadro terminamos el movimiento. Y si, por ejemplo, comemos con un peón, a este caballo de G4, el peón ya sabéis que no indicábamos la P mayúscula de peón, sino que simplemente indicamos H, la columna en la que está nuestro peón, H por G4. Así de fácil. ¿Qué ocurre si tenemos dos piezas iguales, en este caso dos torres, que pueden comerse al peón de C2?
Simplemente lo que hay que hacer para apuntar el movimiento sería indicar con cuál de las dos comemos. Si comemos con la torre de A, sería T mayúscula A por C2. ¿De acuerdo? Y si comemos con la torre de F, sería T mayúscula F por C2. Si tenemos dos piezas en la misma columna, en este caso dos caballos en la columna C, que pueden comerse al peón D7, ¿cómo apuntaríamos el movimiento? Pues indicando de qué fila salen. Es decir, si comemos con el caballo de C6, sería caballo 6 por E7, jaque, por cierto. Y si fuera con el otro caballo con el que comemos, sería caballo C mayúscula 8 por E7, jaque. Y para terminar, ¿cómo apuntamos cuando un peón consigue promocionar? Pues habría que apuntar el movimiento B8 y si cogemos una dama sería B8 igual a D mayúscula, a dama. Comemos, promocionamos y hacemos jaque. ¿Cómo se apuntaría? B por C8 igual a dama, por ejemplo, jaque. Y ahora sí que terminamos con los enroques. Vamos a hacer con las blancas el enroque corto, que sería 0-0, y con las negras el enroque largo 0-0-0. Con esto terminamos. Y aquí tenéis una partida en la que, aunque la pase un poquito rápido, veis todo lo que hemos aprendido acerca de la anotación de las partidas. Esto podría ser una planilla real, ¿de acuerdo? En la columna izquierda irían los movimientos de las blancas y en la columna derecha los movimientos de las negras. Columna izquierda, blancas, columna derecha, negras. Ya estáis viendo que aquí nos aparece todo lo que hemos visto. Movemos todas las piezas, hay piezas que se comen a otras piezas, hay jaques, aquí veis el más, e incluso al final vais a ver promocionar ahora un peón, jaque, y vais a ver el jaque mate, ¿vale? Lo dicho, aquí tenéis una partida real anotada en una planilla real.